Eh, Eso. Me, me complace, bueno, pues poder estar a cargo de este proyecto, este seminario de investigación que se titula Arte y Educación por la construcción de un mundo bueno. A algunos de ustedes ya les he platicado cuál es cuál es el tema y cuál es la intención de este seminario. Es un seminario que lo creé buscando generar ideas alrededor del tema de la educación, de la educación en el sentido griego, es decir, como paideia, entendiendo la paideia como una transformación espiritual, algo muy similar a lo que se entiende por el concepto Bildung alemán. Unas cosas, algo, ¿no? O sea, les pido que por favor pongan en mute su micrófono para que podamos tener mejor el diálogo. Les digo, en paideia en el sentido de Bildung, paideia como una transformación espiritual, algo que modifica sustancialmente al hombre desde adentro hacia afuera. Y yo estoy convencido de que el arte puede hacer eso, pero hay que entender en cómo y en qué sentido. El arte puede detonar virtudes, puede generar una serie de pensamiento crítico, por supuesto, y esta es la intención de este seminario. Vamos a tener una sesión, al mes. Van a ser normalmente los viernes, pero la verdad es que he estado viendo y a algunos se les facilita más en miércoles. Entonces, yo les estaría avisando con tiempo si el siguiente será el viernes o el miércoles. Voy a buscar que siempre sean o el segundo miércoles de cada mes o el segundo viernes de cada mes. ¿Ok? Para los que les interese. El día de hoy tenemos el gusto de presentar, de abrir el seminario, ¿no? Con, pues, una de mis queridísimas profesoras y amigas, ¿no? Es indispensable la doctora Aspe en mi formación, o sea que para mí es un placer presentarla y que ella vaya a ser la punta de lanza en todo esto, ¿no? Y pues, no hay, la doctora Aspe, ¿qué más podemos decir de la doctora Aspe? Es investigadora de la Universidad Panamericana, profesora, ha dado especialista en filosofía mexicana, filosofía novohispana, y justo hoy pues, nos va a hablar de esa relación que ella encuentra entre el barroco y la sociedad mexicana, ¿no? Pues sin más, dejo a Virginia para que nos presente su paper. Virginia, tendrás 30 minutos, 40 minutos, lo que necesites, y después podemos extender esto hasta las 6 de la tarde en una conversación que surja entre todos los aquí presentes, ¿no? Muchas gracias por aceptar, Virginia. Roberto, gracias a ti, qué alegría estar en un proyecto contigo, te agradezco mucho que me hayas invitado, me dio muchísima ilusión cuando me escribiste y más que vi que estaba también Héctor Zagal, mi brother, y Rómulo, y ahorita veo con entusiasmo que está Leonardo Ramos Umaña, qué estrés, pero bueno, qué alegría estar con todos. Gracias, y bueno, sin más preámbulo, una disculpa por pequeños minutos, pero entro en tema. Miren, el tema real es un poquito el título que se me ocurría, que luego yo lo podía titular si pasaba a hacerse una publicación, Roberto. Es algo así como el barroco, una salvación para México. También pensé que podía ser el barroco una propuesta alternativa de modernidad. Y creo que suena más académico. Pero la idea de salvación ya van a ver por qué. Bueno, pues como sabrán muchos, yo en los últimos años, junto con Luis Basset, nos hemos dedicado a estudiar el socialismo mexicano. Eso es en lo que estamos metidos y ha sido un tema fascinante. Y entre esos temas me encontré con los textos del marxista Bolívar Echeverría, que hace poco se murió.
Bolívar Echeverría de la UNAM, para que los que no lo conozcan, es la crítica, su obra, que se las puedo mandar al que quiera me escribe, es la crítica de la modernidad capitalista, es una antología, está en la red, yo se los puedo mandar, es un texto del 2011, y analiza ahí el proyecto de modernidad de América Latina. Él es un tipo que nace en Ecuador en 41, o sea que su muerte fue muy, muy prematura, murió en 2010. Fue alguien formado en una escuela católica de monjitas en Quito, en el Quito barroco, y estuvo siempre unido a la izquierda con Fidel, con el Che, luego se fue a Berlín, que es que quería estudiar con Heidegger, por supuesto no lo logró, quién sabe qué tal con los discípulos, pero finalmente le toca estar allá en la década de 68, cuando está la efervescencia de la izquierda mexicana, entra en contacto con la teoría crítica y al final, a mí no me interesa él como marxista, la obra esta de la crítica a la modernidad capitalista es una obra que yo quizás merece más detenimiento, yo me la pude leer rapidísimo porque ya sea, es el mismo cliché que ya sabes a qué van, que todo lo ven desde una primera idea y a partir de ahí culpan de todo lo demás, pero es muy interesante que sea un autor marxista de cepa y que a mí por lo que me llamó la atención es porque él es el que dijo la frase de que el barroco es lo que puede salvar a Latinoamérica. Y yo ya tenía una intuición, un pequeño feeling de que la opción por una modernidad muy ajena a nuestra tradición es algo que nos había desviado. Habíamos dejado la escolástica, habíamos dejado el barroco, habíamos borrado el criollismo y habíamos dicho que todo es más bien un mestizaje y nos habíamos ido por otro lado. Él es un crítico durísimo del proyecto independiente de México, para que encuadren dónde viene lo que voy a decir de él, del proyecto independiente. Es decir, no es alguien que va contra la iglesia y la colonia, sino dice que aunque estuvo mal y el típico tema trillado de la masacre, pasa a decir que fue mucho peor después, que porque hay una idea identitaria en el barroco y que esto se borra de tajo, pretendiendo la ilustración francesa y la modernidad sajona. Entonces, ahí es donde a mí me parece un personaje interesantísimo, porque incluso como materialista dialéctico y todo lo que ustedes quieran, este tipo dice, y no basta para hablar de los pueblos amerindios, yo quiero defender a Guadalupe. Dije, no, usted, señor, lo tengo que leer, ¿no? Porque sí es capaz de ver cosas de México cuando todo su discurso es tan obvio, cuando empieza a ver el tema del barroco, sí se ve, pues que es un tipo muy valioso y que para mí su juicio es valiosísimo. El texto de él se llama Modernidad y Capitalismo, 15 tesis sobre la modernidad. Lo encuentran en la red bajo el título de Crítica a la modernidad capitalista, pero son 15 tesis. Si no lo quieren tener, no lo tengan, no es el hilo negro. El 80% es un cliché de marxismo inaudito, que ya lo conocemos, pero sí tiene esta parte muy valiosa. Y para mí, su crítica a la revolución industrial, pues igual hoy van a decir ustedes, ay Virginia, eso ya está pasadísimo. Pero digo, Bolívar Echeverría, yo soy de 1952, él es de 41, AMLO es de mi generación, somos de la misma edad. O sea, estos tipos, yo sé lo que fue la izquierda, era un dogma. Y el que haya sido él capaz de ver un horizonte más amplio, para mí es un argumento de autoridad importantísimo. Hace una crítica de la revolución industrial y del capitalismo como el predominio de lo técnico práctico en esa tradición triunfante que fue
pues la Ilustración francesa, la utopía de la técnica, el dogma del progreso indefinido. Todas las tesis de la modernidad capitalista se las despacha en 15 tesis, de las cuales son valiosas como 5. Las otras realmente las pudo achicar. Pero lo que dice es que la clave económica de la modernidad es la hostilidad al otro y a lo natural. Para mí eso es lo que es importante, la hostilidad al otro y a lo natural, por tener un criterio productivo y acumulativo. Y que eso se debe a 3 bases de la modernidad: la reproducción activa cada vez mayor. La segunda es el avance del funcionamiento de las fuerzas productivas por la concentración del capital. Y el tercero es el dominio monopólico. Pues todo esto ya lo hemos visto. Podríamos objetarle, bueno, tú marxista, también Marx solo habló de leyes de producción. O sea, podríamos hacer otras cosas, pero a mí no me interesa ver el marxismo en él ni objetárselo. Me interesa ver la crítica que hace y la propuesta alternativa. Entonces, él dice que el problema de la modernidad triunfante fue tener una forma ideal de totalización. Yo en artículos muy anteriores a conocerlo a él, porque había escrito sobre esto yo mucho tiempo antes, yo decía que el problema de la modernidad triunfante era que tenía criterios homogéneos y que nos parecía muy bien porque, ay, la absoluta igualdad nos parecía lo máximo, pero el no aceptar las diferencias, el no aceptar la diversidad, el no entender distintas tradiciones, pues es un desastre. No hay que verlo como la utopía de la igualdad, sino como lo que eso se carga, ¿no? Y él habla de esto y lo dice en mucho mejores palabras que yo, como la esencia de la modernidad es el ser una civilización de lo efectivo y que se encarna en lo occidental europeo. En su tercera tesis habla, en la cuarta tesis, de 5 características de esta modernidad. Dice una interesante que nosotros nunca la captamos porque la primera es el humanismo. Entonces dices, ¿cómo? Yo hubiera pensado que el humanismo es lo que nos va a salvar en vez del artificio y la técnica. Pero el humanismo en el sentido del olvido de lo natural, de que todos los criterios y los derechos y todo esto son centrados en el hombre y en el individuo. Otra característica, la segunda, es el racionalismo. La tercera es su individualismo, perdón, el progresismo, esa idea utópica de progreso indefinido. La cuarta es muy interesante, es el urbanismo, todo desde la ciudad, lo demás no cuenta. Wow. Y el economicismo es otra, y el capitalismo, ¿no? Esas son los dramas. Él empieza a escudriñar el problema diciendo que además hay distintas modernidades, que es lo que me interesa hablarles hoy para el barroco. Distintos proyectos de modernidad, pero que en realidad el problema es el logocentrismo y la logocracia. Todo desde la razón y desde una razón que tiene criterios absolutamente, o habría de tener criterios absolutamente iguales. Es un modelo de ciencia absolutamente homogéneo y excluyente de cualquier tipo de diferencia. Bueno, pues es un cliché, me van a decir, ay, Virginia, es un poco caricaturizada la modernidad. Sí, pero esto te da la pauta de qué fue lo triunfante, ¿no? Y luego se meten unos temas que a mí me gustan mucho, como las imágenes de la blanquitud y cómo el triunfo de Obama vino a tirar esto, la blanquitud, la blancura capitalista triunfante en Europa y en Norteamérica, racista, en desprecio de lo étnico y el triunfo de lo blanco. Esa categoría de la blanquitud a mí me parece interesantísima, se mete con temas de la Malinche, y finalmente acaba estudiando la antimodernidad, los discursos en contra de aquello. Y ahí ve a Latinoamérica él. Habla del México profundo y dice que el discurso contrario, contestatario sobre esta tradición, es pues la realidad del indio, de los pueblos indígenas, y el guadalupanismo, ¿no? Yo me acuerdo que yo soy de la generación de 68, de todo este bloque de marxistas,
que, bueno, decir que yo era católica y luego peor el autogol del Opus, no, ya pedías perdón, porque era el fin. Y hoy lo digo muy fácil y se lo cuento a mis amigos, aún de izquierda en el Colegio de México y en la UNAM, pero en ese momento no es porque todavía yo no tenía tablas, es que era realmente podía ser apedreado. Era una cosa terrible, ¿no? Entonces, ver que te vieran como del México barroco, del México conservador, del México de la peregrinación y la Semana Santa en el Cristo de Iztapalapa, al cual yo iba, o sea, hubiera sido una masacre en mi vida. Y entonces, pues no lograba yo establecer puentes. Algo ha cambiado enorme en la UNAM hoy, ¿no? Yo ayer hablaba con un profesor que me decía, yo le decía, yo fui hace unos años al entierro del papá de Ambrosio Velasco y yo dije, la menos conservadora y mocha de este equipo, que era multitudinaria, la UNAM entera, soy yo. Canciones de Cristo Rey y cosas con las que yo definitivamente no me reconozco, pero eso es hoy la UNAM, que tú puedes hablar de esas cosas. En ese momento, nada. Entonces, aceptar que el barroco juega un papel importante a mí me parece algo muy valioso. Este hombre habla de que el barroco es, y lo tiene Héctor Zagal, que está aquí presente, un texto premiado sobre el barroco Elipiu, es la salvación de México, en el sentido en que reconoce el juego, el dinamismo vital, la idea de comunidad, criterios de diversidad y pluralidad. Es decir, una cultura del mestizaje en el sentido de lo mezclado, de lo mixto, de lo heterogéneo. Fusión, como le llaman ustedes ahora con la comida. Mis queridos millennials, ¿no? Que hablan mucho de fusión y de estas cosas. Pues ahí está. Es decir, el aceptar, por ejemplo, la muerte, el aceptar otro horizonte y el aceptar la singularidad, que no todo es un criterio homogéneo. Y él dice que la primera forma de identidad en Latinoamérica es el barroco, que se opone al despotismo ilustrado. Yo eso no lo sé porque antes del despotismo ilustrado ya estaba el barroco. Pero bueno, las características del barroco, que ustedes lo pueden encontrar en textos como el que referí de Héctor Zagal o en uno más así conocido como el de Maraval, por ejemplo, es algo que lo vemos muy bien en un autor, porque a mí me interesa mucho estudiar para todo este tema que voy a hablar hoy a los jesuitas, ya van a ver por qué, en Baltasar Gracián, que es menos conocido que los otros barrocos españoles, pero me parece que es el que entiende mejor el problema, el que hila más fino en lo que es el barroco. Y Baltasar Gracián dice que el barroco lo entiendes como la definición del comenzar a saber haciéndose. Es decir, tú sabes en la medida en que te haces. Hay una idea de representación. Esto es lo que es muy importante del barroco. Lo dice en el discreto, conocerse para rehacerse, pero lo importante está en rehacernos. Y es un nuevo sentido operativo. Eso es de lo que estamos en el barroco. La muerte del barroco es que empiece el profesor hablando de la columna salomónica, y bueno, eso sí son estilos, pero no hay que olvidar que Versalles es barroco y no tiene nada que ver con Santo Domingo o con Tepozotlán. O sea, no demos esas explicaciones porque no son suficientes, ¿no? Es el conocimiento de las posibilidades y de los comportamientos en el ser humano, dice Gracián, no se escribe un espejo en el que haya que reflejarse, sino que el individuo es un grupo social establecido y el espejo le permite para afirmar un modelo diferente, un nuevo modelo. Y la clave está en esa especie de fantasmagoría. Pero es que es un nuevo modelo de humano, de comportamiento y de todo, ¿no? Es aceptar el modelo, no solo es mimético, porque es creado este nuevo modelo
Y es lo que permite que alguien se convierta en algo nuevo y se distinga de lo demás, que es lo que pasó con la Nueva España cuando el barroco se empieza a formar. La cultura barroca tiene una característica muy interesante, porque también le da mucha fuerza al artificio, y ustedes me podrían decir, pues no, que la modernidad, qué mal por la técnica. Sí, pero aquí es un artificio que tiene el eje en la prudencia. Eso es lo que es muy importante. Son nombres artificiales, pero que buscan mesura, equilibrio, una serie de cuestiones contrapunteadas, pero que se van a ir buscando así. El barroco explora con los contrastes, justo para no ser la homogeneidad, y la homogeneidad que se encarga perfecto en Nueva España son las reformas borbónicas del despotismo ilustrado, que quiere hacer absoluta homogeneidad, y ya que los indios y católicos y criollos se dejen de tanta exuberancia religiosa y procesiones, inciensos y todo aquello, y que ya hagan una idea, también dicen más racional, pero al final es una exploración diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo he ido viendo del barroco. Ahora, yo en esta sesión, ayer que la acabé de preparar, dije, qué horror, porque voy a exponer en reversa. Voy a empezar por Echeverría, luego me voy a ir a las características de Maraval, y ahora voy a acabar en la Compañía de Jesús para rematar con el padre Núñez de Miranda y al final con Sor Juana, siglo XVII. O sea, es una exploración en reversa, porque al final el inicio es con ellos, pero yo quisiera empezar así al revés para que entiendan la vigencia que tiene esto, y por eso quise empezar con Bolívar Echeverría. Bueno, ¿quiénes fueron los que empezaron a asimilar este asuntito? ¿No? En mi opinión personal, aunque el barroco es un estilo que surgió en Europa desde la idea de estilo, me parece, yo esto lo he platicado con Leonardo, por ejemplo, que él también estudia la filosofía barroca igual que yo, por Leibniz. Me parece que empieza después de la Escuela de Salamanca en España, que tienen ustedes, Ceci, aquí está, Ceci Sabido es la experta en siglo XV de la Escuela de Salamanca. Luego viene el 16, que te presentan a Francisco de Vitoria y toda la escuela que yo digo neotomista, de alguna manera, escolástica, reviven a Tomás de Aquino, cuando en toda Europa está en retirada Aristóteles y él, y esto es algo muy interesante de español. Pero Francisco Suárez estudió en Salamanca, y por esas cosas maravillosas que pasan por coincidencias, que ahora no me voy a meter en ello, los primeros dos profesores de Coimbra son salmantinos, como es él, pero son dominicos. Y finalmente, por casualidades, yo les digo a los alumnos que son diosidencias y no coincidencias, providencias. Acaba él siendo la tercera, más o menos la tercera generación que entra ahí, y el tercer profesor, hay un par de antes y luego llega él, y son los jesuitas, que es una orden renacentista. Eso es lo primero que es muy interesante, que las órdenes mendicantes que vinieron a la Nueva España, a la que fundan la América descubierta, de la que habla Echeverría, estas órdenes son órdenes medievales, incluso hay unas muy, muy anteriores, como los carmelitas, que vienen desde el monte, son antiquísimos. Pero bueno, agustinos, franciscanos y dominicos son mendicantes, son órdenes de la Edad Media, muchos del siglo básicamente XIII, o un poquito antes, pero no antes del XII, son órdenes muy medievales. Y hay un español, Ignacio de Loyola, que funda la famosa Compañía de Jesús, que van a ser los jesuitas, durante el Renacimiento. ¿Por qué es importante decir que es del Renacimiento y qué efecto va a tener esto para el barroco? Bueno, lo primero es
que como ustedes sabrán por Pew, en el Renacimiento se encuentra la poética de Aristóteles. Es un texto, los anteriores casi todos o se tenían en la tradición latina o entraron en el siglo XII a la Universidad de París. Pero la poética se había separado. Los árabes, eso de hablar de sensualidad y expresiones, ¿no? En un pueblo tan sensual les preocupaba, entonces lo querían actuar algo muy moralista y finalmente no destaca hasta que entra en el Renacimiento, la poética. Y va a haber una explosión de este tema que si tú ves las ediciones de Gredos, atrás te ponen todos los distintos comentarios que hay sobre la poética durante el Renacimiento. Es algo que es un bestseller para esa época. Y cuando Ignacio de Loyola escribe los ejercicios espirituales de la orden, tiene muy en cuenta la poética y la retórica de Aristóteles. La retórica, pues por el tema del humanismo, del Renacimiento, todo este movimiento en donde importa más el cómo hablas, el cómo lo dices, todo esto que ya sabemos, se posiciona la gramática, la retórica, pero eso aunado a la poética va a tener un efecto impresionante. No sé si han leído los ejercicios espirituales, pónganlos en la red, pongan en Google ejercicios espirituales San Ignacio y es una maravilla. Yo pongo a los alumnos y no lo pueden creer lo que leen. Cuando llegas al infierno, verdaderamente crees que te vas a quemar, a ver quién se avienta a hacer algo malo. Y lo mismo con el cielo, ¿no? Son unas delicias y te describen hasta los olores y todo esto. Es el imperio de la poética, ya estamos en un nivel donde va a empezar después el tema del barroco. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y luego los jesuitas tienen un cuarto voto, que es el voto obediencia ciega al Papa. Ignacio de Loyola fue soldado, estuvo en guerras, y él tiene una idea de orden religiosa muy de milicia. Por eso hace el cuarto voto, muy de milicia, de cruzado a la española, desde luego, ¿no? Entonces también tenemos esta organización que va a acabar involucrándose con los papas y lo va a apoyar al papa ciegamente y van a acabar liderando la contrarreforma, para bien y para mal, ¿eh? Para mal, porque los jesuitas luego se metían en unos líos políticos y en unas grillas. En Francia, por ejemplo, pues tienen muy mal cartel por todo. Pero en fin, aquí son los que son expresamente enviados para llevar a cabo la contrarreforma en América. Esto es a lo que quería llegar. La contrarreforma quiere decir que van en contra de la reforma. Y la reforma es, pues, Lutero. Entonces, la idea que va a surgir aquí es que mientras que Lutero tiene, lo voy a decir mal y frívolamente, pero para que me entiendan los que no conocen del tema, Lutero es minimalista en todo el tema de la religión, quita todas las mediaciones y quita todos los santitos en medio, todos los templos protestantes son aburridísimos. Yo una vez que fui al norte de Europa fue para mí una tristeza lo que estaba viendo, porque pues claro, es que quitan las mediaciones que le parecen fetiches y una serie de adoraciones y entonces pues son bastante desnudos y tú acostumbrada al horror vacui de que te caes en Tepozotlán, te tienen que poner una lupa y un espejo para que el gringo pueda ver hacia arriba y no se caiga, de cómo retacamos todo, pues eso te da mucha idea. Yo luego llevo a los alumnos para que confronten lo que es la reforma y lo que es la contrarreforma. La contrarreforma es si Lutero quitaba santos, nosotros vamos a retacar en todas las paredes, vamos a llenar. Y es una exuberancia que es lo que es el barroco. El barroco mexicano es profundamente contrarreformista, porque el interlocutor principal es Lutero. Acuérdense que en el siglo XVI, que es cuando se da la administración colonial, se descubre a finales del 15, 1492, lo que está pasando en la Nueva España es que están intentando recuperar almas, y ese es el motor más fuerte de la evangelización, porque se ha perdido la mitad de Europa, con Lutero, con Inglaterra, con Enrique VIII,
Y entonces todos los narrativa que tú te encuentras en los manuscritos es recuperar el reino de Dios en América. O sea, es un eco de la ciudad de Dios de San Agustín, pero encarnado y traído aquí. Y cuando los jesuitas llegan mucho después que las órdenes mendicantes, llegan para finales del 16, cuando el Papa los manda y obviamente el emperador, ya se había hecho el reparto de almas, que se lo pueden ver ustedes en Tepozotlán. Te explica, suena horrible, pero eso fue lo que se hizo. Se repartieron los territorios porque la iglesia, si no los repartías, iban a estar peleando los frailes unos contra otros por ver quién agarraba un pueblo y el otro. Entonces deciden hacer un reparto, es un mapa geográfico. ¿Qué provincias le tocan a quiénes? Lo puedes ver en la entrada del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán. Entonces se llama reparto de almas. Y en ese reparto de almas hay una bronca, que cuando llegan los jesuitas ya no hay que repartirles porque ya se repartió todo. Y entonces dicen, no, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a darles la educación de los criollos, es decir, de los hijos españoles nacidos aquí. Ahí ya empieza una contradicción que nadie la señala, porque la Real y Pontificia Universidad de México, que se fundó en 1553, justo la fundaron para indios y para hijos españoles. Para eso se hizo la cédula real, que todavía era de Carlos V. Y sin embargo, luego vienen los jesuitas y les acaban repartiendo esto. O sea, hay una tensión universitaria que va a ser historia por esto, este enredo, ¿no? Pero entonces ellos vienen con dos encargos: educar a las élites, que son los criollos, los hijos de los españoles, que al inicio son los encomenderos, porque acuérdense que primero son los conquistadores. Cuando España, que es una empresa privada, que hizo Cortés, la conquista es privada. Cuando se dan cuenta del tamaño del hallazgo, los reyes voladitos dicen vamos a negociar. Les dan encomiendas y les dan tierras y pueblos. Esa es la cosa, para que el tipo no te haga un takeover y se quede de virrey. Entonces tienes que negociar y darle muchas cosas y además se las dan a perpetuidad, ¿eh? Hay muchas encomiendas a perpetuidad, que todavía hoy ostentan su nombramiento, qué vergonzoso, pero hay títulos a perpetuidad. Y después de eso, pues estos van a ser los criollos, que son los hijos españoles, que es el poder económico de la época. Estos son los que van a tener la administración colonial. Con una ley muy injusta, que si nacías aquí, ya no te iban a dar la opción para optar por los puestos cupulares, porque también les daba miedo que los nacidos aquí se levantaran y hicieran un takeover. Entonces ponen una ley en donde dicen que no pueden ocupar los puestos de hasta arriba, ni eclesiásticos ni políticos. Miren, era tal el desprecio hacia los nacidos aquí, son los que van a hacer la independencia al final, que la Orden del Carmelo, tan bonita y tanto que me gusta con su huerta y todo lo que tienen los carmelitas, si no eras español no te recibían como vocación, nada más para que entendamos el asunto. Y no iban a ocupar los puestos altos, ¿no? Entonces, estos lo que les pasa es que se vuelven la inteligencia americana, porque acaban entrando a los seminarios y acaban dedicándose a la cultura. Son el origen de la inteligencia en América, los criollos, es la cultura. Y ya es la base de la aristocracia mexicana, porque en México no hubieron títulos nobiliarios, pero lo que sí hay es que podías comprar tierra y los criollos van a tener las grandes haciendas y pues es la primera forma de aristocracia. Los podrías llamar los fifís porque son los ricos como poder económico, pero pues también se van a avalar con la cultura. O sea, no son unos nuevos ricos, ¿eh? Van a ser una tradición bien importante, filantrópica, van a comprar códices, van a tener una cultura bárbara. Bueno, entonces ahí acabo con la explicación y paso a otro asunto. Ya les expliqué aquí el escenario colonial para que entiendan dónde empieza el barroco. El barroco empieza con la contrarreforma jesuita. Empieza a finales del siglo XVI y es desde el XVII. Generalmente te dicen que el XVIII y no es cierto. Empieza mucho antes, aunque su explosión dorada es el XVIII, sí, esa es la buena.
pero empieza desde antes y empieza con los jesuitas y es muy fácil entenderlo. Si Lutero quería quitar santos, quería hacer templos desnudos, que nada te distrajera más que el trato directo con Dios, lo que ellos hacen es llenar de mediaciones. Y entonces los templos como Tepozotlán, que es el más cerca que se me ocurre para que lo vayan a ver, pues te van a presentar todo esto. Muy bien. Bueno, pues esa es la Compañía de Jesús. Pero hay otro punto que quiero hablar de ellos. Esto es la parte como muy propia y desarrollada de los jesuitas. Pero ellos, yo tengo clara hipótesis de que son los que ponen un proyecto alternativo de nación frente a Lutero. Es decir, como siempre, los católicos somos vergonzantes y le hacemos un caso inaudito a la otra ilustración triunfante que es la protestante, ¿no? La parte económica, liberal, calvinista, desde luego, más calvinista que nada, y como pensando que España era el atraso. Y hay un proyecto alternativo de modernidad católico que lo hemos visto muy poco. O sea, el barroco en América no es solo un estilo, es un proyecto alternativo de nación. La frase no es mía, es de Ramón Curi Camacho en el libro que les mandé, El barroco jesuita mexicano, la forja de un México posible. Todos mis alumnos lo han leído porque ahí lo que ves es un proyecto alternativo de la nación frente a la ilustración triunfante y el proyecto económico nórdico, que es el capitalismo. Bueno, ¿y ese modelo dónde se gestó? Pues Suárez, después de estar en Salamanca, en la Universidad de Salamanca donde estudió, se va a estudiar a Portugal. Portugal tiene una influencia con México y con Latinoamérica fuertísima. Para que me entiendan, el virrey, aquí nunca vino el rey, pero sí fue a Brasil. Eso me duele a mí, porque siempre veo la Nueva España más arriba, pero ahí sí nos ganaron estos, porque para allá sí fue. Y resulta que Portugal se separa de España, del Imperio Español, a la mitad del siglo XVII. Y los mexicanos como Sor Juana, ya por llamarles así, siempre van a tener una afinidad con Portugal, que Portugal le tiene coraje a España. Y siempre ven el estilo portugués y es diferente, es una afirmación, es una identidad. Y México va a tener lo mismo con el gachupín, conforme van avanzando, nos vamos acercando hacia periodo independentista. Y entonces va a haber ahí una aliación muy interesante. Portugal es una tradición minusvalorada que hay que recuperar en el barroco, porque tiene un barroco nada parecido al nuestro, el estilo manuelino, que es inaudito, pero también es identitario y es para separarse de lo otro. Bueno, ahí se va Suárez, está en la Universidad de Coimbra, una universidad también como Salamanca, medieval, ahí se queda Suárez, y va a ser el bastión jesuita después de esto. Van a ver ustedes las ediciones conimbricenses, que son las que se hacen ahí, que ya tienen esta idea jesuita renacentista, moderna, de vanguardia, diferente a las órdenes mendicantes, que son irse a las traducciones directas de Aristóteles, quitar la mediación árabe, que les parece una peste ya, está muy minusvalorado eso, que era del siglo XII, está la fuerza de las traducciones originales, se queda, miren, se queda un tiempito en el Colegio Romano y luego se va a Coimbra de 1605 a 1617. Antes de Salamanca, Suárez estuvo en la Universidad de Alcalá, que es una universidad renacentista también. Yo creo que el eco, a ver qué dice luego Ceci, pero el eco renacentista es clave en la Compañía de Jesús, que no es medieval. Y allá en 1590 escribió el tratado, que para mí es el más importante para el tema del barroco, de esto que estoy hablando, que es el Tratado sobre la Encarnación, de Encarnazione. El carisma jesuita, toda orden religiosa tiene un carisma, una particularidad,
una afinidad, y entonces algunos es el Espíritu Santo, y entonces hablan de que es el que ilumina, porque después de Pentecostés, no sé cuánto. Bueno, los jesuitas es el dogma de la encarnación. Eso es lo que es para ellos la clave. Y es lo que va a cambiar radicalmente, porque es el Dios encarnado y el Dios quedado en la tierra. Y eso, aunado a la poética y a la retórica, va a tener una fuerza en la expresividad del mundo y de la libertad y de teología política, que sabemos que en todo eso se meten, importantísima. Ese es el espíritu ignaciano, una teología del verbo encarnado y en la afirmación de la autonomía de la libertad frente al tema de la gracia de Lutero. Si nosotros no conocemos a Suárez, entendiendo que uno de sus interlocutores es Lutero, no estamos entendiendo nada. Porque él en las disputaciones metafísicas, en el prólogo, dice: yo estaba escribiendo sobre metafísica cuando de repente vi el texto de Servo Arbitrio de Lutero sobre la libertad servil y me di cuenta que lo que estaba diciendo este tipo era absolutamente errado, no dejaba espacio para la libertad. Dejé mis disquisiciones metafísicas, dice en el prólogo, me fui a estudiar la ética de Aristóteles que me habían dado en la clase, como lo hacemos nosotros, y entendí que fue lo que entendió la inmanencia de la acción moral. Es la intención, la finalidad, es una causalidad inmanente. El sujeto es el que tiene la responsabilidad moral. Lo primero es la intención y todo esto. Es una disputa de milímetros. Ayer que lo preparaba yo decía, ay, qué horror, porque siempre peleo con Héctor Zagal, que yo defiendo mucho, yo y José Luis Rivera defendemos mucho la autonomía y la libertad y la providencia, el providencialismo agustiniano, y siempre peleamos, es padrísimo eso. Y entonces dije, uy, va a estar Zagal. Bueno, esto es lo que ven los jesuitas, no, otra cosa es si está bien o mal visto, ¿no? Para Suárez, la libertad es una potencia activa de la voluntad. Esto es literal de él. Potencia activa de la libertad. Y lo que va a decir que es la famosa polémica auxilis es que el concurso divino no determina el acto de la voluntad libre. Este es inmanente y es del sujeto. El libre albedrío, o estoy literal de él, o la decisión de actuar o no actuar, de hacer o no hacer algo o su contrario, pertenece plenamente al sujeto. Estas son las en disputaciones metafísicas, léanse el prólogo y luego la disputación 13 a la 27. ¿Qué hace ahí Suárez? Reconstruye el problema de la libertad por las 4 causas aristotélicas en el tema de la teoría del acto virtual. Es el paso de la potencia al acto en el propio sujeto. Entonces, fíjense, vamos a poner ya las fichas en el rompecabezas. Son unos tipos que su característica clave es la religión de la encarnación. Es decir, son la afirmación del mundo, no de otro más allá. Es la afirmación de la apariencia del mundo, de la carne y de sus producciones. Por eso los jesuitas también se les acusa de mucho racionalismo, y hay quien los quiere unir mucho a Descartes. Descartes estudió con los jesuitas en la Flèche y sigue en la lógica mexicana de Antonio Rubio, fue el libro de texto para bien y para mal, donde él estudió. O sea, pero sí se les quiere unir mucho como el preludio del racionalismo cartesiano por haberlo formado ahí, porque sí tienen una impronta muy racional, pero tan racional como la del barroco. No es un racionalismo de otro tipo. Bien, entonces ponemos las fichas en el rompecabezas, les decía yo. Hay que ver esta teoría del Dios encarnado para entender que los jesuitas lo que buscaban era un nuevo enfoque racional, una nueva aproximación al tema de la libertad, que yo tengo la sospecha de que ellos piensan que son los que interpretan bien a Santo Tomás. Y luego de repente lo pienso, que sí. Porque en el fondo cuando se pelean con Bañez, lo que está es cómo interpretar a Tomás de Aquino en estos temas. Y Tomás en eso también le sirvió mucho a Aristóteles, ¿no?
Bueno, ¿cómo llega todo este asunto ya desde la perspectiva académica a México? El tema de la libertad. Ya voy cerrando. Bueno, pues por ejemplo, a través de los jesuitas poblanos, que nunca los acusaron. En España se rasgaron las vestiduras contra los jesuitas por la polémica Auxilis. Aquí en México nadie se enteró de nada, nadie cuestionó, nadie lo acusaron de nada de eso. Y todos en Puebla, los jesuitas estaban traduciendo los textos de Auxilis de Luis de Molina, que, perdón, es el gran amigo de Suárez, que está en una universidad junto a Coimbra que se llama Évora. Este Luis de Molina era un genio, pero era un conflictivo, y se peleó porque dijo que el rector le había fusilado un texto, a lo mejor sí, no sé, pero agarró sus tiliches y se fue a acabar la carrera Évora, y nunca quiso volver, ¿no? Y Suárez siempre lo apoyó, sin ser conflictivo Suárez, pero hay una gran... Ellos están ahí y ya acabó con Sor Juana. Entre esos tipos, unos de los que tradujo la polémica de Auxilios, que está muy metido en el tema del Dios encarnado, fue ni más ni menos que el personaje que formó a Sor Juana Inés de la Cruz a finales del siglo XVII, el padre Antonio Núñez de Miranda, que las de la UNAM se han dedicado y del Colegio de México a destrozarlo, y Octavio Paz diciendo que era un rigorista y que era no sé cuánto. Si era un tipo difícil, era el confesor de los virreyes, fue el confesor de Sor Juana toda su vida. No sé cómo nos ha hecho un estudio de la relación de amor y odio entre Sor Juana y su confesor, porque es emblemático y se muere en el mismo año. Y la última carta de Núñez de Miranda a ella es: Juana, Juanita, pero ¿por qué no me haces caso? La adora y la detesta porque se le brincan todas las trancas, pero él la formó. Él, en la carta, en la de autodefensa espiritual que se encontró, se llama la Carta de Monterrey, se encontró en Monterrey justo el año en que Octavio Paz publicó su libro. Entonces no tuvo mucho dato de eso Paz, aunque luego hizo una edición que dijo que sí, hizo el prólogo. Sor Juana dice, me pagó libros, me puso profesores, te dicen que es autodidacta y que nunca supo nada. Me los dio, hizo tal, y sí se llegaron a pelear durísimo, porque él la forma en esta idea de la encarnación, de la libertad, de todo lo que se les he dicho. Sor Juana encarna el barroquismo, no hay más que leerla como escribe, pero pues luego la alumna rebasó al maestro y se le empezó a brincar las trancas. Y ya le decía, ya, dedícate a rezar, y ella en vez hacía trabajos por encargo, y ella ya se lo había prohibido, y le escribía al obispo, y viene todo el momento final, ¿no? Pero tiene Sor Juana, y con esto acabo, una asimilación muy importante de la idea de libertad de la Compañía de Jesús. Y entonces con esto ya acabé fusilando un poquito lo que es el barroco. En Sor Juana yo sí creo que ella es de los artífices de la identidad mexicana, definitivamente, de mostrar la singularidad, las diferencias, el no tener criterios homogéneos, el afirmar. Les voy a acabar leyéndoles unos textos de ella para que vean más o menos qué es en ella la libertad. No entendamos la libertad en Sor Juana anacrónicamente, para ella es entendimiento libre de lo que habla. No deja de ser quien es, por su formación escolástica, ¿no? Y dice, no hay cosa más libre que el entendimiento humano, que lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Como diciendo, pero ¿por qué me dicen que no use mi inteligencia y que me dedique nada más a rezar si Dios me lo dio? Y si Dios no me lo violentó, ¿por qué lo voy a violentar yo? Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizás podéis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. Bueno, aquí están todas las características del barroco. El barroco es lo fingido, lo dramático, lo triste, lo dudoso, ¿no? Y las contrariedades, aunque yo sé, esto del contrapunto, ¿no? Del barroco llevado a la literatura.
Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso y no siempre este ingenio con el provecho encontrado. O sea, esta ya tiene lo que descubren los sofistas, que la inteligencia no solo conoce, sino que es capaz de no tener contenidos y buscar otros mundos, ¿no? Yo siempre les digo que los sofistas son los padres de la estética en Grecia. No hay estética en Grecia, pero esta idea de cómo el intelecto se puede desplegar sobre sí mismo y producir otras cosas, ¿no? Apariencias. Que pues solo en la aprehensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Muy esto de volverse. No es solo el contenido, no es solo el concepto, no es un conocimiento directo. Es que uno puede fingir, puede pensar que es feliz y no lo es, y al menos tener algo mejor sobre eso, etcétera. Y en la carta tenagórica, miren lo que dice, que es el tema de la libertad en Sor Juana. Define la libertad como entendimiento libre que se rinde para lisonjear el comedimiento de la voluntad. Dios dio al hombre albedrío con que pueda querer o no querer, obrar bien o mal, sino que para esto pueda hacer violencia, porque es homenaje que Dios le hizo y carta de libertad auténtica que le otorgó. Pues bien, ahora de la raíz de esta libertad nace que no basta que Dios quiera ser del hombre, si el hombre no quiere que Dios sea suyo. Este es el encuentro de la libertad fundamental, ¿no? El hombre ha quedado, dice después ella, solo porque Dios lo ama y prefiere no peque rechazándolo. La libertad humana es la separación de Dios. Hay un teólogo franciscano, Manuel Lázaro, que me dice que él cree que hay una vía negativa interesantísima en Sor Juana. Yo creo que es el tema de la libertad, muy de esto de los jesuitas. Pero bueno, pues el barroco es esto y puede salvar a México en el sentido de encontrarlo como un proyecto alternativo. Y si ustedes se fijan en todo lo que dije, es lógico que el barroco o este proyecto alternativo frente a las tradiciones triunfantes europeas, lo que va a tener es una carga muy fuerte de teología política, porque la afirmación de la libertad, los jesuitas, es un impulso para ayudar a los frágiles, a los más necesitados. No en balde los jesuitas se dedicaron a los esclavos negros en la evangelización, por ejemplo. Sor Juan escribía tocotines y escribía para nahuas, para negros, para las castas más bajas. Es decir, hay una impronta de la libertad que lo que nos hace es tener una mayor responsabilidad. Y eso estilísticamente pues se encarna en el barroco mexicano, ¿no? Pero es un proyecto identitario, no lo veamos solo como un estilo, sino como un proyecto político identitario de singularidad frente a lo otro donde se está inmerso. Pues yo creo que ahí, Roberto, no sé ni cuánto hablé. Lo necesario, querida Virginia. Ni más ni menos. Todo lo necesario para que tengamos una idea muy clara y muy dirigida de lo que estás proponiendo y de esta idea del barroco y cómo nos lo fuiste exponiendo y de la, pues desde la, digamos, la fundación de Latinoamérica con todas estas ideas europeas, creo que fue brillante, ¿no? Muchísimas gracias, Virginia. Y damos Gracias. paso ahora a una conversación, preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna, levantando la mano como el doctor Zagal, y damos espacio a este diálogo. Por favor, doctor. Gracias. Virginia, que me gustó muchísimo de lo que nos hablaste. No solo es interesante, sino además es bonito y elegante. Oye, muchas felicidades. Yo hoy justo te cité también hablando de la loa del divino Narciso Sor Juana y el tema de la libertad. En fin, creo que
tus alumnos inmediatamente comentaron algo al respecto porque ya habían escuchado. Oye, yo simplemente como dos, no objeciones, dos observaciones. Una, Marval dice que el barroco es típicamente urbano. Y yo creo que es un movimiento cultural urbano. Si fuese así, eh, eh, lo que piensa Bolívar Echeverría de el barroco no sería una salida, o al menos habría un elemento del barroco que no correspondería con, es decir, si lo que rechaza de la modernidad, si Bolívar Echeverría, uno de los elementos es la construcción desde la urbe y el barroco es urbano, según Marval, luego hay ese elemento que no cuadraría, ¿no? Y luego otra cosa, a ver, claramente tienes toda la razón en que el barroco católico, el barroco de la Contrarreforma se construye desde uno de los ejes son los ejercicios espirituales, la conservación de la muerte, pensar en la muerte, etcétera, y que eso hace que sea dramático. Pero hay también una dimensión enormemente, es decir, yo creo que cómica, divertida, sarcástica en el barroco, y que yo creo que se corresponde con otro rasgo del barroco, que es la unión de contrarios. Y sí es cierto que el barroco tienes los cuadros de Iniquo Oculi y los cadáveres, al mismo tiempo te encuentras la vida del buscón que está llena de todo tipo de chistes, todos estos juegos, estos desfiles donde hay parodias, donde los jóvenes se visten de mujeres, la literatura picaresca, o sea, y que yo creo que es perfectamente compatible. Pienso un poco incluso en la Nueva España. Cuando tú lees la vida de la Nueva España cotidiana, sí se la pasa, había rezos y todo, pero había pachanga tras Sí. pachanga, ¿no? Entonces creo que más bien sería como, yo no me atrevo a pensar que no solo sería trágico, sino que es perfectamente ser trágico en Viernes Santo en la mañana o en los ejercicios espirituales, Sí. y al otro día tener una fiesta barroca. No sé qué piensas. Sí, lo pienso igual que tú, sí lo dice Bolívar Echeverría, y Bolívar Echeverría concede que el barroco es urbano, a pesar de su tesis sobre los pueblos originarios. Mete también a Guadalupe y mete también el criollismo, Héctor. Entonces él dice que al final el indio se fue mezclando y acabó siendo esta idea de mestizo criollo, en donde es donde incide realmente el barroco, porque ya hablan español y tienen a Guadalupe. O sea, al final es una caricatura pensar que el indio quedó en la superstición y en la hechicería y con Ometeotl. Esa es una abstracción absolutamente falaz de los que tienen esa idea. Entonces, él dice que sí, por eso dice, bueno, este texto maravilloso de Jacques Lafal que se llama Quetzalcóatl y Guadalupe, que dice que son los dos grandes mitos originarios de México. Y aunque no lo cita Echeverría, está en esa misma tónica, que es lo indígena, pero con guadalupanismo, y que ya, para él el barroco es urbano también, como lo dice Marval. Otra cosa, no cita ninguno de estos, ¿eh? Otra cosa, el segundo punto. Sí, el problema es que hoy, a raíz del siglo XX, que los mexicanos no nos atrevemos a decir indio, porque sentimos que es peyorativo, cuando es el término adecuado, y entonces dicen indígena. Indígena es un término sociológico del siglo XX, ¿de dónde lo sacan? No tiene nada que ver con el indio, el indigenismo es otra cosa. Entonces, solo para decirte que la factura del indigenismo es muy tardía y que esa es la que busca como autonomías y aislamientos, pero no lo ve así él. Bueno, esa es una. Sobre lo festivo, 100%, y también lo dice él, y yo lo pienso. Yo estuve revisando, y los propios jesuitas, mira, el Papa les da un espaldarazo a la mitad del siglo XVI, me parece que es a la mitad,
que les canoniza a 3 jesuitas cuando es una orden nueva. Es inaudito el espaldarazo y el apoyo que le da el Papa a los jesuitas. Y esto les da en la Nueva España una enjundia que estaban insolentes, o sea, se burlaban hasta de los arzobispos. Y lo que hacían para los festejos de las canonizaciones y beatificaciones eran carnavales, que es a lo que te refieres. Y en Puebla eran famosísimos, hacían carros alegóricos y se vestían hombres de mujeres y con cuernos y con cuetones y quién sabe qué tanta cosa. Y claro, la religión siempre la hicieron divertida, pues no hay más que ver la tradición franciscana del diablo alburero, que a mí me encanta, y que esa pasa a los jesuitas, que es el teatro que luego ellos van a explorar para hacer teología a través del relajo. O sea, entonces sí, es festivo, tiene ironía y es muy representacional. Nada más pongo un ejemplo, aún en las cosas serias, como es el momento de la consagración, qué cosa más seria para el catolicismo. Los cohetes, ¿no? Son teatrales. Mira, en el convento en Tepozotlán, no habían vidrio soplado, que es posterior, pero ponían una especie como de ónix, que le llamaban el alabastro mexicano. Y entonces así tenía la iglesia para meter un poco de luz, pero le ponían una tela. Y en el momento de la consagración abrían el telón, eran las 12 del día y entraba el rayo del sol directamente con la custodia y con el cáliz y con todo entonces el pueblo con los inciensos caía de rodillas. Tú puedes pensar que eso es fake, pero no es fake. Es una manera de un alumno que llevé me decía, no, pues así yo sí tendría fe, doctora. Bueno, pues sí. Dice, no, pues si todo se juntaba para que uno creyera. Bueno, pues sí. Era todo tan representacional la capilla de novicios en Tepozotlán, qué bárbaro. No solo es dorada y no solo es barroca, sino que tiene espejos para reflejar el dorado sobre el dorado. Todo eso es una elevación y es teatral, aún en la consagración era teatral, pero una teatralidad no falsa, que es lo que hoy podríamos pensar de estas cosas, sino que, pues como ciertos cantos te ayudan a la inspiración, ¿no? Está muy de moda en España irte a unos lugares por allá por Navarra, donde se meten unos monasterios y la música, no, pues así yo también iba a rezar, ¿no? Aquí cuidando nietos, ¿no? Claro, pero eso son cosas que están hechas para la fe y para entender un horizonte, ¿no? Entonces no estaba tan mal. El Núñez de Miranda, se me olvidó decirlo, Héctor, tiene un texto que se titula El valor divino de lo humano, que es una chulada, porque a las monjas, que son muy del patos barroco, les dice, ya déjense de cosas extraordinarias, hagan extraordinario lo que es su vida cotidiana. Bueno, eso es un pasaje que es un tesoro, y lo escribe en el siglo XVII. Entonces sí hay el contrapunteado entre lo dramático y el juego, la fiesta, el albur, incluso la chanza, aún dentro de las cosas de la fe, sí. Gracias, Vir. Gracias, doctor. Gracias, Virginia. Rómulo, por favor. Gracias, Roberto. Pues en principio, felicidades, doctora, por su charla. Yo quería preguntar, ¿qué tanto estos estudios como esto de Curie, ¿no? que señalas de la forja de un México posible, o sea, qué tanto a toro pasado es frente a las corrientes liberales y que fueron instaurándose y que fueron cayendo con el peso de la historia a lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, que esta investigación, ¿cómo puede incidir? No sé si eso... Mira, yo lo que veo, que lo que yo hago es, mi parte de la filosofía que hago es sobre tradiciones. Eso es lo que hago, el seguimiento de tradiciones filosóficas. Yo lo que veo es que nos fuimos con la finta y como el péndulo contrario, hemos propuesto el socialismo y el marxismo como algo que le ponga límites a un neoliberalismo capitalista
que es lo que hizo también Bolívar Echeverría y tantos, ¿no? Y que él es una pena que haya pasado su muerte porque estaba justo adentrándose en esto. Si tú lees sus últimos textos de donde estaba metiéndose el hombre, yo cuando lo leo digo, pues estaría en un Viernes Santo, en una procesión, comiendo tamales. Este tipo ya se está encandilando con la religión popular, ¿me explico? Cuando era un desaforado materialista. Entonces, le pasó a García Márquez también al final, a mucha gente, ¿no? También por México, por el barroco, que lo cuenta en algunas entrevistas. Entonces, yo lo que creo es que hicimos un péndulo errado, que es decir, bueno, la solución es el marxismo, porque es justo lo contrario, pero al final es una respuesta liberal. Pues Marx habla, ¿a quién quieres que le hable? Marx era un fifí también, como nosotros haciendo filosofía. Pues exactamente igual. No estaba yendo a labrar a ningún lado, el niño, ¿no? Hay que entender las cosas. Y acaba hablando a un mundo industrializado, proletario, tal. Y luego la otra opción que queremos hacer es el indigenismo ultranza, que también no es falaz. Entonces, yo lo que creo es que esta idea de barroco, si la entendemos no nomás como un estilo artístico, sino como criterios de heterogeneidad, de comunidad, de estas cosas de teología política, pero no es que vayamos a hacer religión, es que entendemos que los hombres buenos sí buscan el bien de los vulnerables, en ese sentido. Ese tipo de cosas, Rómulo, que nos hemos ido con la finta de oponernos a lo moderno, pero seguimos siendo modernos, y que aquí hay un pulso que habría que rescatar. Solo he llegado ahí, no sé más. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias, doctor Aspe. Leo. Virginia, mil gracias por tu apasionada y apasionante presentación. Estuvo absolutamente genial. De verdad, mil gracias por esta presentación tuya. Nada más un pequeño comentario. Yo soy Team Héctor Zagal. Yo estoy de acuerdo en Yo que también, ¿eh? hay una cosa ahí de la providencia, de la predestinación, pero bueno, en fin. Mira, hablando de esta defensa del barroco, de esta exhortación incluso a retomar el barroco como proyecto de nación que tú mencionabas en tu presentación, ¿tú cómo interpretarías dos momentos importantes, dos momentos muy aplaudidos, por cierto, entre ciertos círculos sociales hoy día de la historia de México? Primero, el Segundo Imperio Mexicano y segundo, el Porfiriato. ¿Qué lectura le harías tú? Y bueno, si nos puedes, si hay algo sobre qué pensaba Bolívar Echevarría sobre ese tema, también estaría genial. No, pero lo voy a buscar sobre lo de él. Pero yo, mira, el primer imperio, el de Iturbide, me parece entendible porque como dice Edmundo Gorman, no teníamos otra manera de pensar más que las propias categorías con las que llevábamos 3 siglos. Entonces es lógico que aparece un militar realista que va a meter orden y que caigamos en eso. El segundo, en mi opinión, es inaceptable. O sea, y es traído por el catolicismo mexicano. Falta también, Leo, en esta, a raíz de la democracia de facto, que no sé si ya estamos y seguimos, pero supuestamente se dio cuando Fox, que cae y se desmorona el PRI, falta una revisión del pensamiento católico mexicano en serio. Cuando vino un representante del Papa, no sé si estuviste tú, Leo, que llamaba el atrio de los gentiles, y lo llevaron Memo Hurtado y algunos al Instituto de Filosóficas, y llegaron estos hombres, y luego hubo algo en el Museo Sumaya, una cosa, y se hicieron unos textos, y yo pensé que era el momento, por el impulso que creía, aunque me molesta que a los no creyentes les llamen gentiles, eso sería en otra época. Para mí son unos iguales a mí y aprendo de ellos. O sea, no puedo ponerlos en otra categoría. Pero en ese momento yo llevé una crítica al siglo del pensamiento católico en el siglo XIX. Cómo no aceptaron el principio de tolerancia religiosa, decían que era diabólico y todo esto. Y me fue en feria, ¿eh?
No me publicaron, nunca me volvieron a hablar y jamás, bueno, pues me deshice del pendientito, luego lo publiqué en Estados Unidos, pero me fue en feria. O sea, no estamos preparados para hacer una revisión todavía, y Memo Hurtado me lo ha dicho: Virginia, no te adelantes años, eso ahorita no. Pero yo siento que México tiene que hacer esa revisión de esa tradición o no vamos a entender bien las cosas. Al Segundo Imperio lo trajeron los católicos mexicanos, lo sabemos perfectamente, no solo los conservadores, fue el pensamiento, y lo soltaron como Salinas a Colosio y lo asesinaron de la misma manera, porque por lo menos le quitaron la protección, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Creo que en México hay un catolicismo ultramontano, duro, que no es donde queremos estar, al menos yo. Pero eso no me quita ni mi fe ni mi orgullo de la iglesia. Es reconocer que hay errores, pero sí hay ahí. Y en la Guerra Cristera también, Leo, lo soltó el Vaticano. No quiso. Entonces, sí, a esas cosas hay que verlas con madurez, no pasa nada. ¿No? Es como querer inventar que toda mi familia es perfecta. No, hombre, somos terribles. En fin. Y el porfiriato, para mí, lo peor, porque es un liberalismo como el de Juárez, con reformas profundamente antiliberales, que es lo que no queremos ver ahorita en esta administración, que al rato vayan a comprometer el quererse quedar porque todavía no hay el que me pueda suplir, ¿no? Y empezamos con el problema. Y es un problema que hubo desde el juarismo hasta con el porfiriato, avalado incluso por Justo Sierra, que es otro que nadie lo quiere tocar, sigue siendo un prócer de la patria. Y pues yo creo que la autocrítica, el autoanálisis, no pasa nada. México es una gran nación y tiene un pulso fuertísimo, ¿no? Pero por ahí no. Ok, mil gracias por tu respuesta, por tu polémica respuesta. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias, Leo. ¿Alguien más que quiera intervenir, hacer algún comentario, pregunta, por favor? Tocayo, queridísimo Tocayo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por también sumarme al proyecto. Y Virginia, muchísimas gracias por la conferencia. Siempre es un gusto escucharte y aprender, seguir aprendiendo. Roberto, qué alegría. Y bueno, y más desde acá, desde Puebla, que es sumamente barroca, ¿no? Yo justamente, dentro de las cosas que voy a presentar, que es esta perspectiva del IMIX, justo siempre me queda la duda cuando hablamos de racionalismo. Porque uno analiza, por ejemplo, la propuesta del IMIX y cómo detrás, por ejemplo, de la teoría de la motivación del IMIX, está el tema de la belleza, está el tema del placer, está el tema del amor, está el tema de los afectos. Y no me queda tan claro a veces qué tipo de racionalismo es el que se suele criticar o el que suelen criticar autores como Echeverría, ¿no? O que es como la crítica usual que se le hace a la modernidad, ¿no? Este racionalismo exacerbado, tal. Y vaya, estudiando uno de los grandes representantes del racionalismo, me parece que es como muy raro, ¿no? Incluso, bueno, hace yo creo que unos 10 años salió una publicación en Springer que se llama justo así, ¿no? Leibniz, ¿qué tipo de racionalismo, no? What kind of rationalism? Y justo porque se dan cuenta que frente a la idea de este Leibniz calculador, el Leibniz de cómo resolvemos disputas, calculemos, ¿no? Calculemos. Está este otro Leibniz también que es pues un tanto desconocido, el Leibniz jurista, el Leibniz diplomático, que también se va por otras vías, ¿no? Entonces, no sé, quería saber cómo qué tan matizado está, por ejemplo, esta idea de un racionalismo no tan exacerbado como el que a veces se presenta. Sí, es que bueno, la idea de racionalismo es un término común, es un género, hay que darle contenido. La idea de ley natural en Tomás es racionalista, o sea, él dice que la ley natural es racional, ¿no? Lo dice en la prima secundaria en las primeras cuestiones. O sea, todo depende cómo hay que darle contenido a eso. A los jesuitas los llamaban los racionalistas telúricos,
Les decían, ellos fueron los primeros en medir terremotos y temblores, tsunamis, y esto lo hacen en el siglo XVI al final y XVII, en Coimbra. Y, por ejemplo, Carlos de Sigüenza y Góngora en el 17, amigo de Sor Juana que se formó aquí, fue el que hizo todo el sistema del drenaje de México. O sea, es decir, ellos adoptan, y por eso dicen que fueron los que formaron a Descartes, adoptan la cuestión matemática, la metodología matemática, pero con criterios teleológicos y todavía aristotélicos, no por atrasados, por convicción. O sea, es alternativo, no es que sea, como interpreta la modernidad de la que hemos hablado. Estaba yo en esto, pero ahora ya voy a cambiar radicalmente a lo matemático. Eso es Descartes. No, aquí no hay eso. Es que ellos tienen mucho la idea de mecanicismo para ciertos fenómenos y entonces utilizan mediciones y todo esto. Son poseedores de grandes instrumentos y al mismo tiempo tienen otra idea de, por ejemplo, la inclusión del arte, de la afectividad. Mauricio Lecón tiene un texto sobre la risa en Suárez y Manuel Lázaro tiene otro. Sobre el sueño, lo que soñamos, pues son los primeros, ya no era por la digestión, son los primeros que están en esas cuestiones, que hoy diríamos de neurolingüística, y quién sabe qué. Bueno, estos tipos están ahí, pero al mismo tiempo tienen el cuarto voto, son profundamente católicos, son profundamente tal. Entonces, yo me hice cargo de las variables del racionalismo con Leonardo, porque estábamos juntos dando en la maestría de Historia del Pensamiento los dos, y yo estaba dando barroco y me dijo que él también, y yo pues casi me caigo, creí que estaba dando mi tema. No, él daba a Leibniz, que nada que ver con mi tema, y yo a Suárez en este tipo de cosas que estás oyendo aquí, ¿no? Entonces sí, es como el humanismo, pues son temas, son géneros comunes, hay que darles contenido, ¿no? O el liberalismo. Ayer exponía un chavo su tesis de liberalismo y yo decía, oye, Carlos ya no era liberal, ¿eh? Propiedad privada, defensa del individuo, o sea, ¿cuál es el liberalismo? Pues hay que darle contenido. En los jesuitas, y esto es a lo que te contesto, es una idea de racionalismo que lo que hace es adoptar nuevas metodologías en las disciplinas particulares, como, por ejemplo, ciencia aplicada, hidráulica, puentes, todos este tipo de cosas es muy de ellos. Y ya en ese sentido van a la vanguardia, ¿me explico? Pero no es que sean racionalistas, bueno, pues, si Suárez tiene el texto de De Fiancio Fidei, por ejemplo, ¿no? O de Lege, que pone por encima la ley divina. Entonces, no absolutizar su esto, sino un avance en ciencias particulares y en especial en muchas de las ciencias aplicadas. Muchísimas gracias, Virginia. De hecho, Leibniz era bastante seguidor de los jesuitas, ¿no? Con todo, Sí, bueno, también. defensor incluso de los jesuitas con la causa de los jesuitas con el tema de China, ¿no? Exactamente. Por eso te digo que nos falta hacer algo sobre el barroco científico del siglo XVII, todo esto que estamos hablando, porque sin darnos cuenta muchos estamos ahí, lo que pasa es que no le hemos puesto ese nombre, entonces no sabemos que estamos ahí. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Virginia. Gracias, Toqueo, por la pregunta. ¿Algún otro que le interese comentarle algo a la doctora? Por favor, Irene. Vázquez Cano, ¿no vas a hablar, Maricruz? O a lo mejor nomás prendió la foto. No, aquí estoy Pues es que escuchando. yo les cuento que Maricruz tiene una investigación sobre Meterio Valverde Telles del siglo XIX, que cuando me llegó para la dirección, ella lo que quería era defender el catolicismo, y ahora ya fue capaz de acabarla y de probar estos discursos que hemos hablado, se lo debo a ella, de insuficiencias en algunas cosas de la Iglesia Católica Mexicana, con enorme mérito y avances. Meterio es un ejemplo perfecto de ese claroscuro, ¿no, Maricruz? Así es,
así es pues es un exponente de una época muy convulsa por la situación política. Y lo que pone sobre la mesa Valverde, pues es la insuficiencia argumentativa para responder al pensamiento político mexicano que estaba alrededor de él, ¿no? Entonces, la tesis doctoral que Virginia me ha estado dirigiendo, lo que hemos visto, pues es que desafortunadamente el discurso con el cual la Iglesia quiere defender su postura no sale de sí misma, o sea, se queda con discursos, digamos que es un integrismo, ¿no? Del pensamiento cristiano. Es lo que le contestaba no está yo. abierto al diálogo, no está abierto al diálogo, se entiende que está, pues, Muy lastimada. y está perseguida, está siendo acosada por la situación política, pero al mismo tiempo ella es intolerante con los que no piensan como ellos, o sea, conforme a lo católico. Entonces, sí tiene ahí que revisarse mucho el discurso católico y se entiende, pues, todo el bagaje anterior que tiene, sobre todo en esos principios del siglo XIX, 19. sí, 19 y 20, que es bueno, finales del 19 y principios del 20 que vive Valverde, pues que viene con una influencia brutal de la encíclica del Papa, de los lineamientos de que se volviera al tomismo. Entonces, se cerraron en ellos en vez de abrirse a la oportunidad de dialogar y de tender puentes, como se entiende en la actualidad los discursos pontificios. O sea, es una visión completamente diferente y pues son anteriores al Concilio Vaticano II. Entonces, sí, la visión que tiene la Iglesia en principios del siglo XIX, pues es muy distinta a lo que nosotros conocemos hoy en día. Exactamente. Gracias, Maricruz. Es ¿De que qué? eso amplía lo de Leonardo. Gracias, Maricruz, gracias, Virginia. Y Irene levantó la mano. Ah, sí. Doctora, yo tuve la oportunidad de escucharla un poquito sobre filosofía latinoamericana en el CAP. Quería ver si me pudiera explicar un poquito la relación del tema de la emancipación, el otro y los grupos vulnerables con el barroco, ¿no? O sea, hay canales que se comunican, o cómo se relaciona este tema de la filosofía latinoamericana con esta propuesta barroca. Bueno, son dos cosas. En el sentido de cómo los integro es porque el barroco, que ya lo estamos viendo como un movimiento filosófico, no nada más estilístico, un ambiente, por eso hay tantos barrocos y racionalismos en el mundo. El barroco es un movimiento incluyente. Eso es lo primero, con criterios de heterogeneidad, de diversidad y de afirmación de la singularidad. Lo que veíamos en Baltasar Gracián del modelo y que le importa más esto, etcétera, ¿no? Eso es emancipador, ¿me entiendes? Eso es emancipador es que la palabra minorías me choca, porque no es buena ya hoy, pero por eso digo singular. Pero es emancipador porque es liberador, porque te quita de estar, lo voy a decir coloquialmente, en un solo esquema y en un solo tipo y modelo y código ético, político, etcétera, ¿no? De costumbres y de etcétera. Es integrador en ese sentido. También porque como ven las posibilidades, justo no es metafísico, sino que es de apariencia. Entonces, eso permite como muy distintas facetas. Y en este sentido, acuérdate lo que decía Vasconcelos, ¿no? La raza cósmica, que lo han malinterpretado diciendo que es de eugenesis y que es un racista, es algo cultural. O sea, el futuro es América porque es el que ha integrado la tradición grecolatina, la tradición tal, todo esto, ¿no? La precolombina, entonces es cósmica, es un pensamiento que ayuda a lo cosmopolita, por eso es liberador, porque es inclusivo. Cara el discurso que yo te expuse, latinoamericanista, ese sí es muy de izquierda, el de Boaventura de Sousa Santos, que a mí me encantan todos estos, porque ellos están en la opción por los grupos vulnerables.
Es un discurso muy veterotestamentario, lo tiene Enrique Dussel, muy conectado con la tradición hebrea antigua, veterotestamentarios del Viejo Testamento. Y acuden mucho a eso, a un Dios que lo que le produce ira es que se le quite a la viuda y a los más vulnerables, a los más frágiles. Es este Yahvé del Antiguo Testamento, que más que ser la ley nueva del amor, del perdón, todo esto en Cristo, es la preparación para aquello. Y que entonces hay mandato y hay tal, es prescriptivo, ¿no? Y no tolera la injusticia, sobre todo en los más vulnerables. Entonces conecta mucho con la tradición hebrea, que es un discurso muy bonito, el de Dussel. Dussel trabajó en Israel con Paul Gauthier, un tipazo en la Sorbona. Se fue con él a trabajar de carpintero, precisamente a Jerusalén. Ahí trabajó Dussel antes, porque era otro fifí como nosotros y necesitaba pues trabajar con las manos y ver lo que es desposeerte para luego entender a los demás, que es lo que ha hecho Miñolo y todos estos, pero esa es la idea emancipadora para los vulnerables, no solo para los pueblos amerindios, porque para las chabolas, para todos los grupos vulnerables. Pero en sí son dos facetas de lo latinoamericano, pudiéramos decir. Sí, pero lo que dice Echeverría es que se pueden integrar porque el barroco justo es integración de las diferencias y ahí permite singularidad en el sentido de una identidad de raza cósmica, diría Vasconcelos, de distintos, un caleidoscopio, digo yo, de diversidad en la singularidad, porque se reencuentran en ciertos rostros, en ciertas representaciones que no son familiares. Mira, yo una vez llevé a visitar Tepoztlán a mis alumnos y había una chica judía, y cuando vio los cristos ensangrentados, que se les ven los huesos y todo esto, se nos desmayó. Le vino vértigo. Los demás íbamos como Pedro por la casa, lo hemos visto toda la vida, seamos creyentes o no. Frida Kahlo se inspiró en ese barroco. Eso es lo que pone ella con todo eso. Pero una cultura ajena es fuertísimo, ¿no? Entonces, algo de apropiación en las diferencias. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Irene. No sé si alguien tenga algo más. Yo solo quisiera hacer una pregunta muy rápida, Virginia. Esta propuesta que nos presentas el día de hoy, ¿aplica solo para México o crees que esta propuesta del barroco pueda servir para toda Latinoamérica, que básicamente vive el mismo problema o muy semejante? Fíjate que no sé, yo lo pensé, Roberto, cuando leí lo de Bolívar Echeverría y lo que dice Irene de los latinoamericanos, pero yo conozco poco de Latinoamérica, no conozco Ecuador. Por ejemplo, Bolívar Echeverría es de Quito y habla mucho del barroco, y luego te hablan pues del barroco cusqueño y del barroco de no sé dónde. Yo la verdad, lo poco que conozco, no me reconozco parte de Latinoamérica. Qué vergüenza, creo que más con San Antonio, Texas, que con ellos. Digo, yo llego a Buenos Aires y casi que le abro yo la puerta al chofer. Tiene mucho mejor facha que yo. Es un tipo bastante culto y casi que le cargo yo el portafolio donde me va a llevar. Porque no, siento que eso no es México. Y me pasa en otros los pocos lugares. Chile, nada que ver. Y sí está el barroco cusqueño y el primitivo y todo eso. Sí lo hay, lo conozco. Pero no, lo que sí creo, Bolívar Echeverría dice que sí, no dice que es solo salvación para México, él dice que es para Latinoamérica. Yo no acabo de entender y no me siento con la autoridad para decirte del resto de Latinoamérica. Ahorita acabo de leer el texto de Ernesto Laclau, no sé si tú ya lo leíste, Leonardo Ramos, que se llama La razón populista. Oh my God, está en la red, léanlo. Y entiendes todo Latinoamérica, y a lo mejor para allá vamos. Se llama La razón populista, Ernesto Laclau, se escribe.
Justo Ese por eso proyecto, pensaba. ese es el nuevo proyecto latinoamericano en contra del neoliberalismo. No creo que eso sea el barroco, ¿eh? La propuesta de la que hablamos, alternativa política, es otra cosa. Nada que ver con el populismo, pero sí el proyecto político jesuita era corporativista, ¿eh? Ahí hay algunos ecos interesantes para nosotros, no sé para Latinoamérica. Él dice que sí. Muchísimas gracias, Virginia. Levantaron la mano Binuy y nuevamente el doctor Zagal. Adelante, Binuy. ¿Y yo qué le digo a Binuy? Binuy. Ah, bueno, ahorita que nos corrija cómo hay que nombrarlo. Que nos Binuy. diga. Es Binuy, con Ay, acento al final. Binuy. Pero la verdad no me importaría dejarle primero hablar a Zagal, ya después podré comentar yo algo. Ahí estás apagado, Héctor. No, primero vine, primero tú vine. Binuy, adelante. Bueno, mi pregunta no, la verdad yo desconozco un tanto de este tema, pero en todo su contexto histórico. Sin embargo, me parece interesante cómo quizá una etapa histórica, un desarrollo de nuestra historia, en cierta manera lo estamos tomando con una serie de características que nos permiten asumir ciertas creencias que nos sirven para enfrentar esta realidad de ahora. Pero lo que yo me pregunto es si realmente al asumir toda esa serie de convicciones que identificamos con barroco, en esta época la llamaríamos barroco y las asumiríamos como barroco. Es decir, es que me suena muy agradable todo esto de aceptar la diversidad en su singularidad, etc. Sin embargo, lo que yo encuentro el problema es que creo que podríamos pensar en otras actitudes que podrían incluir incluso esas perspectivas si no las llamaríamos barroco. ¿Cuál es la relevancia que tiene llamarle barroco? Tienes toda la razón, te apoyo y acuñemos un nuevo término. Porque aquí entre colegas, si explicas el barroco se entiende muy bien. Pero si tú sales con una propuesta barroca, van a decir, esta es la ultraconservadora católica que quiere regresar a la oscuridad colonial hispánica. Es que hay una carga muy fuerte, tienes razón, de prejuicios. No, Bolívar Echeverría lo dijo porque era un irreverente inteligentísimo y se lo pudo hacer. Y como yo estaba en aquel momento en el barroco, me hizo un clic importantísimo a mí. Yo ya a cierta edad ya no me importa de qué partido es nadie, ni qué ideología tiene, ni qué nada. Me interesa el saber y ya. Entonces, él lo planteó así y me gustó, pero tienes razón, Binuy. Lo que dices es serio. Mira, la modernidad es lineal, con esta idea de progreso indefinido y todo esto, y esto que llamamos barroco es fragmentado, es incluso heterodoxo, heterogéneo. No sé aquí si Héctor Zagal se le ocurre un nombre mejor. Porque claramente es reaccionario, tienes razón, tiene una carga contextual. Si la palabra criollo nadie la soporta, porque es hijo de español, y cuando hablas los ingleses les fascina hablar de criollismo, no tienen ninguna bronca con eso, pero aquí hay la carga contra España y todo aquello, ¿no? Entonces sí, habría que pensarlo, yo creo que es parte de este seminario, no sé qué, a ver si ahorita Héctor que levantó la mano algo nos dice. Sí, no se me ocurre ahorita, no quiero decir tonterías. Pero gracias. A ver, Héctor, tú si se te ocurre algo. Es buena idea la de Binuy. Yo he visto que por eso algunos hablan de neobarroco, ¿no? De neobarroco, y me parecería que quizá lo que yo creo que Bolívar Echeverría ve, como lo viste tú, es que el barroco no solo es un estilo, ¿no? No. Y así claro. como seguimos hablando de modernidad, y de posmodernidad y de liberalismo y de neoliberalismo, el barroco no se agota en las columnas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vio y que a lo mejor se podría acuñar el término neobarroco, no lo sé.
Hay una discusión muy fuerte después de Maraval, que si quieren les mando los artículos, de si el barroco fue algo que se circunscribe a una época, y entonces, como dice Vinuy, no podríamos traerlo hacia acá, es anacrónico. Hay grupos que dicen, por ejemplo, Paolo Grossi me parece que dijo ya se agotó y cállate, le dijo a Maraval, ¿no? Pero otros dicen que sí, que se vino al presente. Yo creo que donde podemos ver esto, a lo mejor el libro de Ramón Curo y Camacho es un libro muy raro, porque es un libro extraordinario para estos temas, pero empiezas a ver que no se mete tanto en filosofía como hubiéramos querido y podido hacerlo. Lo va diciendo un poco de paso, cosas brillantes, pero yo creo que ahí, por ejemplo, la palabra que usa Vinuy es proyecto alternativo de modernidad. Eso es como él acuñó. El barroco jesuita novohispano, un proyecto alternativo. Poder hablar de un proyecto alternativo, pero te lo pierdes porque uno alternativo es el de Amartya Sen, con la idea de comunidad y no tiene nada que ver con el barroco, ¿no? Por decirte. Y es un proyecto alternativo a modernidad. Entonces no te da lo que queremos decir. No sé, me dejan pensando, ¿no, Héctor? En algo, no sé cuál. Neobarroco, híjole, pues es como los neoconservadores, panistas, aguas, no sé. Pero yo, bueno, ese sería otro tema. Yo creo que no está mal decir el neoconservadurismo, hablar de como un proyecto viable. Oye, yo lo que te quería comentar, como de paso, es, tengo la impresión, Vir, que, y subrayo que es impresión por lo que he conocido de Perú y de Ecuador, que lo que varía es justo es decir, que son otros pueblos indígenas, y que eso hace que el barroco sea distinto, pero no enteramente distinto. Es decir, cuando oyes, ves, te das cuenta que dices, somos primos muy cercanos, el barroco cusqueño, el barroco quiteño, el barroco, la Nueva España. O sea, la impresión que tengo es que, digo, no lo conozco ni conozco toda la dinámica, pero la impresión que tengo, y que en todo caso lo que variaría es que, al menos en el caso de Perú, el movimiento liberal fue mucho más suave. Claro. Y en Ecuador, y entonces no hubo el proceso de secularización o de modernidad liberal nunca fue tan profundo en Perú, y me parece que en Ecuador. Sí, tenemos... En este sentido... Uy. Se me fue la voz de Héctor, ¿a ustedes? Te robotizaste al final, Doc. Me roboticé. A ver, va otra vez. No, lo que decía es que creo que el proceso, la pugna conservador-liberal en Ecuador, en Perú, que se repitió en México, no consistió en los liberales no derrotaron completamente a los conservadores. Exacto. Y entonces eso hace que su modernidad del 19 y por tanto modernidad del 20 sea mucho menos jacobina que la mexicana, ¿no? 100%. Que la jacobina. Y eso, en todo caso, yo creo que haría que la respuesta barroca o neobarroca o esta modernidad alternativa quizá no se pueda traslapar. Oye, Héctor, mira, te iba a decir una irreverencia, que ahora sí me van a destrozar después de esta frase, y van a decir que soy un asco. Son nuestros primos, pero nuestros primos pobres en el barroco. Porque perdón, pero el barroco sudamericano es muy naif, muy popular y no es académico. En México el barroco tiene una alta academia, Héctor. Se lo echo a Zurbarán cuando voy al Prado. Y yo digo, ¿saben qué? No han visto lo que tenemos. Y no es una enjundia mexica, es que realmente
ahí es más naive, es más popular. Fue horrible mi frase. Perdón, no, don't quote me nadie porque lo niego, ¿eh? Si dicen que yo lo dije, lo voy a negar. No, pero creo, déjame acabar nomás esta idea, que eso es algo que nos distingue. La academia aquí fue bárbara de fuerte. Y entonces sí tienes un barroco en la pintura, muy fuerte. Bueno, esa es una. Otra distinción, es verdad lo del liberalismo atenuado. Claro, primero ellos llegaron, prioritariamente son jesuitas, no franciscanos como con nosotros. No, hombre, nosotros venimos de lo más mendicante posible. Detestamos la iglesia jerárquica, los mexicanos. Somos pro la villa, no el embajador mandado por el Papa. Lo nuestro es la iglesia popular, porque no, nuestra formación es franciscana y es mendicante. Y en ese sentido, tenemos un arraigo distinto. Y luego otra diferencia con ellos. Yo quiero ver que aquí me llegue un Che Guevara en el momento del Che, o que me llegue un Martí, o que me llegue un Libertador, y como Simón Bolívar, y que se agarre a todos los pueblos. Ya parece que los mexicanos vamos a aceptar que nos llegue un extranjero de cualquier tipo, enarbolar cualquier tipo de independencia. Eso pasa en Sudamérica, con nosotros no. Sí tenemos características estructurales en la historia. Ahorita señalaste algunas. Yo no conozco mucho de Sudamérica, pero sí creo que las diferencias son notorias. Algunas tradiciones tienen un nivel intelectual que lo ves muy fuerte. Es esa impronta jesuita, que tenían el doble de estudios, ahí fueron fuertísimos. Hay una serie de elementos, pienso yo, y lo noto en el barroco. Yo no sé si lo que estoy diciendo es una herejía, pero digo yo, para mí son mis primos chafas, porque el barroco de México es una locura en comparación, ¿no? Es fuertísima la academia. Híjoles, perdón, se vale. No, a ver, es que pensamos en el barroco cusqueño, pero cuando ves el barroco limeño, o sea, yo sí quedé impresionado, porque no es exactamente el cusqueño, es como pensar en San Francisco Acatepec o en Santa María Tonantzintla. Claro, no es lo mismo Tonantzintla que Tepozotlán, y digámoslo así, no es lo mismo Lima que Cusco, ¿no? Pero bueno, qué padre. En todo caso, claro que hay que estudiar el barroco. No, pero es muy importante lo que dices, porque yo no lo conozco, ¿eh? Mi feeling de lo que he visto, Joaquín García Huidobro me llevó porque le hice este comentario, él y yo hemos escrito unas cosas de barroco, y me llevó a observar unas cosas que sí muy, muy mejores, pero no, lo que tenemos nosotros es de otra liga. No, de verdad, como acepto otros errores, ¿eh? Tienen más afán de lectura, una formación intelectual, tienen un fachón. Te digo que le quiero abrir cuando llego al aeropuerto y yo la puerta al chofer en vez del taxi. Todo eso está muy bien como raza, pero es diferente. No hay mestizaje tampoco, Héctor. Bueno, ya, esa es la clave, Héctor. Para el barroco no hay mestizaje. Los bolivianos que los desprecian a los pobres andan por acá. ¿Qué es Buenos Aires y Argentina? Pues es una migración del siglo XIX. Bueno, no me vayan a oír mis amistades de Sudamérica, ya me callo. Pero no. Aquí hubo mestizaje desde la Malinche. O sea, sí somos mezcla real y corre sangre negra y blanca por nuestras venas. A mí eso creo que nos da una singularidad muy especial. Gracias, doctora. Vaya polémica, vaya que se armó bueno esta primera sesión. Gracias, Ceci. Oigan, Ceci viene de Benito Juárez, ¿eh? Se apellida Sabido Sánchez Juárez. Y es tu abuelo, no sé si tu hermano de tu abuelo. No, tatarabuelo. Vayamos con cuidado. Ay, sí. Ay, Vir, primero que nada, qué placer escucharte y a todos los que han participado. Creo que es difícil no ser apasionado cuando se habla del barroco, precisamente porque una de sus grandes características es abrir el espacio a la pasión, ¿no? Abrir espacio a la expresión de lo afectivo, que es parte de lo que ya mencionabas
que es toda esa influencia de la retórica, ¿no? Que es súper importante justo del proceso, la influencia del humanismo, ¿no? Y de verdad, qué maravilla. Yo quería comentar algo muy sencillo sobre lo que mencionaban en cuanto al barroco y el estilo, para preguntarte si estás de acuerdo y si no, qué otras intuiciones podrías tener. Sabes que estoy allí trabajando también en esta idea del el paso del humanismo, cómo se va formando el humanismo durante el periodo nuevo hispano y cómo se va transformando. Y algún día un profesor me comentaba que su intuición era que había una especie de mutación del humanismo en barroco. Y ya lo habíamos comentado en algún momento. Hay una cosa que justo empecé a pensar a raíz de Bolívar Echeverría, esta idea de el barroco como superposición de elementos implica, y esta es la idea que yo quiero preguntarte, como la fundación de un paradigma de supervivencia. Es decir, hay toda una serie de valores y de encuentros en el siglo XVI, sobre todo la primera mitad del siglo XVI, que tras una serie de decisiones que se toman precisamente durante la Contrarreforma, hacen que la cultura se vuelva, busque respuestas alternativas, modos flexibles de adaptar lo que me exigen más lo que no quiero perder. Y esto, en lugar de renunciar a las cosas o de matar ideas, lo que hago es mezclarlas, combinarlas, mantenerlas. Por eso la idea original de la palabra barroco era un defecto. Una perla berrueca era una perla chueca, ¿no? Mal hecha, que estaba fea, exactamente. Y entonces barroco durante mucho tiempo significó eso, algo defectuoso, que sin embargo se convirtió para nosotros en un rasgo identitario, porque se mantuvo siempre dentro de un espíritu armónico, y que tendríamos también que buscar cuál es la clave de la armonía barroca para que este horror vacui mantenga un criterio vital, un criterio no sé, como existencial, que acaba siendo identitario, en mi opinión, por lo pronto para nuestro país. No sé, no me atrevería yo a decir nada sobre Sudamérica porque conozco muy poco, ¿no? Y entonces en esa discusión de verdad no me meto y digo, Vir, quedaste grabada. Quedaste grabada. No, realmente... Laura Corso, qué mello. No, pero creo en ese sentido que estamos hablando de un paradigma. Creo que el barroco justo no es un estilo, sino un paradigma epocal, y que por eso va a tener influencia en artes y ciencias y en teología y en política, porque esta necesidad, esta creatividad para la supervivencia de valores y de ideas y la prueba de una fe, por ejemplo, con el surgimiento de la ciencia, va haciendo que tratemos de conciliar y reconciliar. Y pues una investigadora a la que yo he admirado y leído desde que empecé a estudiar filosofía, que se llama Virginia Aspe, me enseñó a pensar en el término de la aporía y hasta qué punto la aporía nos explica esta capacidad que tenemos de vivir dos ideas que parecen contrapuestas y sin embargo conciliamos, las reconciliamos y vivimos con ellas, y eso implica un alarde de racionalidad que justo busca ser creativa, audaz, astuta, ingeniosa, y va encontrando verdades en donde todo el mundo encontraría contradicciones. Creo que en ese sentido el barroco tiene mucho que explicar de lo que el mexicano puede hacer y por ejemplo, por qué explica también de una manera muy positiva la supervivencia de los países, de los pueblos originarios, por ejemplo, y que en ese sentido lo que dice es que nos puede salvar, ¿no? Que el barroco nos puede salvar. Estoy de acuerdo. Lo que dice Binui me hace pensar mucho también esto, ¿no? Del barroco, que quizá no es prudente decirle todavía barroco sin ignorar su fuente o su inspiración, el origen, digamos, del paradigma en un momento determinado de la historia,
un amigo suele, en lugar de hablar de barroco, decir que es charroco, ¿no? Dice que un barroco contemporáneo lo llama charroco, ¿no? Y eso es un término que me parece muy simpático. Y en algún momento, cuando explicaba yo en términos de cuestiones de estética, el arte kitsch, les mostraba cómo el barroco contemporáneo es profundamente kitsch, porque se pierde quizá la radicalidad o sea, esta radicación en la fe o en la representación religiosa, con un sentido místico como este que expresabas, ¿no? Este sentido litúrgico que podía tener la teatralidad de un momento, por ejemplo, un momento de la liturgia, o sea, la liturgia de la misa, por ejemplo, pero que sí, de todas formas, mantiene las formas y las figuras y las representaciones, pero desvinculadas de su raíz. Entonces, sería interesante también estudiar hasta qué punto seguimos en el mundo de la apariencia o seguimos buscando unas formas representativas de alguna raíz profunda que me parece que se encuentra presente en la identidad mexicana. Ya esto es tarea pendiente, ¿no? De otra investigación, pero no sé qué piensas de estas ideas. Mira, primero que hablaste muy profundo y después de que yo dije muchas estupideces cuando estuve hablando de Sudamérica, porque realmente ni conozco bien. Hablaste muy profundo y entraste en un tema muy serio. A mí me quedo contigo con la palabra superposición, sobreposición. Yo lo pensé mucho en mi primer curso de barroco en la maestría de Historia del Pensamiento, porque si nos fijamos, el barroco recupera los mitos, como el Renacimiento los recuperó. Estoy rescatando tu tesis del humanismo. Bueno, lo que sabe Sor Juana de mitos, da igual si lo encontró en un libro que documentaba todas las mitologías, da igual. Es la fascinación por el mito y el mito es la recuperación del pensamiento clásico en el Renacimiento y es cuando está el humanismo y todo el tema de las fuentes y del buen decir y la retórica y esto. Entonces, sí, la palabra superposición es clave en el barroco. No podrías, y es un error de interpretación muy común en los textos del siglo XIX y XX, decir que hasta aquí fue humanismo y luego llegó el barroco y luego tal. Esas tesis ya fueron tiradas, derrocadas y burladas y qué bueno, porque eran unos cajones de la historia infames. Las tradiciones siempre son entreveradas, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante para el llamamiento de Benoit de pensar en un tema. Fíjate que ahorita al oírte, Ceci, pensé en la palabra ecléctico. No porque a nosotros nos los enseñaron peyorativo. Un ecléctico es un parche en filosofía, pero eso es un mal uso. Benito Díaz de Gamarra, que es uno de los autores modernos de antes de la independencia, en el siglo XIX, pensando todo lo que hemos platicado hoy, dijo, la filosofía en México tiene que ser ecléctica, barroca, ahí les voy, porque es fusión de tradiciones. Otra vez la raza cósmica de Vasconcelos. Y es un término muy bueno. Cuando Gauss leyó a Gamarra, le impactó y puso a Carmen Rovira a que hiciera su tesis de maestría sobre, porque la noción de Gamarra, lo que habían dicho algunos filósofos mexicanos es que fue el que introdujo la modernidad en México. Y si tú lo lees, no introdujo nada de moderno, o sea, nada. Entonces, Gauss, que hizo la primera edición de las obras de Benito Díaz de Gamarra, él sí tenía mucho conocimiento de las tradiciones y vio que era un movimiento portugués, otra vez Portugal, para que vean que no soy yo la que lo quiere meter. Y la tesis de Rovira, que fue el primer libro del Fondo de Cultura, está agotadísimo, se llama Eclécticos Portugueses. Y son, otra vez Portugal, para singularizarse en el barroco frente a España. Es un movimiento que lo que intenta es decir, bueno, tenemos una serie de diversidades, a esto cómo se puede hacer la filosofía, o la teología, incluso dicen ellos, y dicen, bueno, tomando lo mejor, que era una frase de Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca, tomando lo mejor de cada uno, el problema es lograr esa integración, ¿no? Hacerlo bien. Ecléctico, Benoit puede ser
pero también tendrías que entender el eclecticismo en Díaz de Gamarra y esto de Portugal. O sea, tiene muchos presupuestos, es la bronca, pero puede ser un término también técnico esto, ¿no? Y sí, Ceci, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste y me hiciste pensar otras cosas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Virginia, nuevamente por tan brillante, excelsa, exquisita exposición y luego por toda la polémica que nos ayudaste a generar. La verdad es que pues eso abona a esta investigación definitivamente. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los investigadores que forman también parte del proyecto, al público que estuvo interesado en escuchar a la doctora Aspe y pues el diálogo continúa, o sea, el diálogo, cualquier cosa, me pueden hacer llegar un correo con dudas que yo con mucho gusto le hago llegar a Virginia y pues nos estamos viendo en un mes, ¿no? Muchísimas gracias. Que gracias pasen a todos. bonita tarde. Qué alegría estar aquí dialogando todos juntos. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Gracias a todos. Gracias, Virginia. Ay, Leo, qué lindo Bye. de venir. Gracias, Leonardo. Hemos de platicar, Leonardo. Tenemos. Gracias. Gracias, Virginia. Nos vemos. Ay, gracias.